Bueno, buenas tardes. Me preguntan, me preguntan acerca de un libro que estoy escribiendo. Me preguntan acerca de qué es en sí mismo ese libro. Y, y hoy me ha apetecido intentarlo, al menos. Intentar explicar o dar respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Qué es ese libro? ¿Qué es ese libro? Mm, el libro tiene el siguiente título: Conversaciones con Mstislav Leopoldovich Rostropovich. Y como subtítulo, Tratado sobre el sonido del violonchelo. Mm, el estado actual del texto definitivo, bueno, del texto, ya veremos si definitivo, está en torno a un 70% de su escritura final. Más o menos un 70%, sí. Menos, un 65%. Más o menos. Calculo que al ritmo al que voy podría tener un texto para su primera depuración, un texto de aquí a un año. Y a partir de ahí, quizá en muy poco tiempo, quizá un mes o quizá 6 meses o quizá 8 meses, no lo sé, de revisiones del texto final. Estoy seguro de que en aquel momento, cuando ya esté en aquella parte del proceso, la forma de la obra, la forma del libro, volverá a adquirir una nueva vestimenta o una nueva, mm, incluso una nueva estructura. Es muy probable. Eh, ya no es igual a como lo pensé inicialmente, porque la idea del libro sobre Rostropovich es una idea que ha estado en mí desde que yo tengo 11 años más o menos. Lo que pasa es que yo no sabía que era un libro. Eh, con 11 años más o menos descubrí su sonido y aquello fue el momento en el que yo me enganché al violonchelo mismo. Y hasta hoy, que tengo 41. Y lo hago a diario, ¿no? Entonces, siempre desde entonces ha estado Rostropovich de una manera u otra en mi vida con el instrumento y en mi vida con la música y en mi vida como investigador, vamos a decirlo así. Y, y claro, como lo único que hago durante todo el día es cuestiones relacionadas con el violonchelo, de una forma o de otra, pues eso implica decir que Rostropovich está en mi cotidianidad pues todos los días, insisto. Mm, Desde entonces, desde más o menos mis años 11, eh, que descubrí el Borsak y la suite de Bach por él, aquello empezó a crecer y siempre me di cuenta de que cuando yo en 1 o 2 años conocía perfectamente todo el repertorio básico, es decir, las 30 o 40 obras importantes. No lo había escuchado todo por Rostropovich porque no tenía acceso a las grabaciones, eran otros tiempos, era por mediación de CDs, cintas, etcétera, radio. Eh, mm, Fui colmando el repertorio básico gracias a José María Beltrán, un maestro de música, eh, al que le debo mucho. Le debo sobre todo, bueno, él se dio cuenta de que yo necesitaba aprender el sonido del violonchelo y él me lo facilitó. Me- yo tendría pues 13 años, desde los 13 hasta los 15, 16, eh, bueno, desde los 14 más o menos. Eh, José María me llevaba al colegio bolsas llenas los jueves, bolsas llenas de CD y de cinta, y yo tenía una semana o dos para escucharlo todo y devolvérselo. Yo acumulaba grabaciones de cinta, pero claro, mi madre estaba harta ya de comprarme cinta. Y bueno, luego vinieron un poco los CD, acumular, acumular, acumular. Y en ese acumular, por supuesto, insisto, yo ya era
muy pronto conocía todo em, el repertorio básico, todo, o prácticamente todo, y, y también rarezas. Yo recuerdo, estando yo en tercero de violonchelo, que yo tendría, vamos a ver, empecé con 10 u 11, pues 12 o 13 más o menos. Bueno, yo un día en tercero le dije a mi profesor que a mí que me gustaría tocar la sonata de George Crumb, que la había escuchado y que yo quería tocar eso. Y el profesor no sabía nada de esa obra, ¿no? Claro, es una sonata súper extraña, eso solamente llega a eso si ha investigado, o sea, si conoces muchas cosas, bueno, todo el repertorio clásico, romántico, barroco, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a mí me gustaba mucho esa sonata. Hoy ya no me gusta tanto, pero bueno, me gustó mucho en su momento. José María me permitió el acceso a las fuentes auditivas y yo me formé como violonchelista sobre todo escuchando música. Era un chico no muy trabajador al violonchelo, pero tocaba a diario, según dicen mis padres. Lo que pasa es que era muy anárquico y tocaba por lo que yo quería. Y, y claro, yo quería tocar estas cosas, yo quería tocar las frases del Schumann o del Borsa. Hay incluso por ahí yo no tenía acceso a las partituras. Hay muchas historias mías relacionadas con el acceso a las partituras, porque para mí es una cuestión ya sagrada. Las partituras son para mí una cosa sagrada, una cosa muy importante para mí. Un momento. Como decía, hay incluso una... Estaba hablando bueno, del aspecto sagrado que tenían para mí las partituras. Y en esa búsqueda del objeto de deseo, que era la partitura misma, yo recuerdo el haber intentado escribir de oído la parte de violonchelo del concierto de Borsak, con esa edad más o menos. Y por ahí andará. Creo que por ahí andará la partitura, aunque no la he vuelto a ver. Y saqué por a lo mejor unos cuantos compases. Y pasa que me atrancaba en las dobles cuerdas y luego en los pasajes de seisillos en el segundo tema del primer movimiento, también ahí me atrancaba con lo de los seisillos, eso en una especie de ricochet. Pero buscaba las partituras y buscaba la obra y buscaba em, por ejemplo, otro detalle es que cuando estaba yo en mi cuarto año de violonchelo, yo pedí en la tienda de música el primer concierto de Sostakovich y la chica que estaba en la tienda me miraba y me decía, pero tu profesor te ha mandado estas cosas que compras, porque yo compraba muy habitualmente. Y claro, como pues yo me sentía ahí un poco auscultado, pues yo decía, por supuesto que sí, claro, esto me lo ha mandado mi profesor, ¿a usted qué le importa? Bueno, el caso es que muy pronto empecé a familiarizarme con el repertorio habitual y enseguida me di cuenta de que en el caso de Rostropovich había una obra muy rara, muy extraña de compositores que eso no salía en ningún lado, ni en radio clásica, ni en ningún sitio. Yo no lo veía por ningún lado. Pues yo veía Schubert, yo veía Tchaikovsky, yo veía Brahms, pero yo no escuchaba Knipper o Krennikov. Yo esos nombres los recuerdo muy, muy pronto de, hostia, qué tema raro, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Lutoslavski. Eh, Pasan los años y como siempre ha estado conmigo la búsqueda de objetos relacionados, o sea, objetos artísticos de Rostropovich, vamos a llamarlo así, sean grabaciones, partituras, documentos, testimonios, entrevistas, clases magistrales, etcétera. Cualquier fuente de información de él siempre me ha atraído muchísimo, hasta el punto de que, bueno, creo que tengo un archivo bastante, bastante sugerente de materiales. Me quería adelantar un poco hablando del archivo personal de Rostropovich, que según dicen está en San Petersburgo, pero lo dejaré para un poco más adelante. La cuestión es que yo
pese a yo creo que soy de las personas que en el mundo han trabajado más la figura de Rostropovich. Eh, los resultados de la investigación son, bueno, pues muy aditivos, añaden muchísima información nueva, muchísima, no puedo decir cuánta, pero muchísima información hasta ahora mismo no publicada. Y, y bueno, pero no me quiero adelantar demasiado. Cuando empecé a escribir este libro, la, en torno a 2018, yo empecé a elaborar un listado de obras inspiradas por Rostropovich. Y claro, vi que la cuestión era muy desbordante. Había necesidad de contactar con muchas instituciones, muchas partituras, cosas no publicadas, manuscritos, referencias nimias en fuentes muy difíciles de localizar, cartas a nietos o bisnietos de un determinado compositor, gente muy mayor ya. He tenido que hacer bastantes cosas, escribir a muchas embajadas, escribir a muchas instituciones. El acceso a las fuentes se hace muy difícil cuando hay tanta distancia de por medio, claro. Eh, Inevitablemente las fuentes que a mí más me faltan por conocer están en Rusia. Eso es evidente. Básicamente la biblioteca del Conservatorio Tchaikovsky y su archivo, porque Rostropovich fue allí casi 20 años profesor, numerario. Eh, San Petersburgo también, el archivo personal de la familia Rostropovich y algunos fondos de la Unión de Compositores de diferentes lugares de toda la Unión Soviética, o sea, de toda aquella Unión Soviética. Ese acceso es muy complejo en mi caso. Y sin embargo creo que tengo un meritorio, o más que meritorio, eh, listado de fuentes directas. Pero en 2018 es cuando se vio, yo mismo vi que la mejor forma para todos estos pensamientos y toda esta experiencia era un libro. Por entonces todavía revoloteaban en mí algunas ideas relacionadas con la universidad, porque yo había hecho algunos estudios de investigación en la universidad, en la suficiencia investigadora o diploma de estudios avanzados, pero yo no era doctor. Y claro, la musicología que a mí me tocó estudiar un poco, pues con todo mi respeto, es muy mala. Era una cosa, o sea, el tipo de trabajo que sale de una universidad, una tesis doctoral, pues es una basura. Y como es una basura, yo no me voy a pasar. No podía hacerlo. Lo que yo quería hacer, no lo podía hacer de la manera que dicen los que otorgan los títulos, ¿no? Eh, entonces, esa idea desapareció muy pronto. Muy pronto supe que no podía ser una tesis doctoral, aunque es una tesis doctoral obligada. Es obligada, porque contiene todos los elementos científicos, organizativos y metodológicos de una tesis doctoral. Lo único que ocurre es que no desaparece la narración, no desaparece la poesía, no desaparece la belleza del texto en sí mismo, y no desaparece la irracionalidad y no desaparecen, bueno, muchas otras cosas que por supuesto debían de estar en este libro, porque si no este libro no podría ser lo que creo que finalmente va a ser, aunque insisto, habrá una o dos mutaciones de la forma. La idea que yo tengo ahora mismo es un tomo muy voluminoso que puede rondar las 1500 folios, 1500 folios, eh, en un tamaño de letra y unas condiciones de lectura que sean siempre muy cómodas, deben de ser bastante cómodas. Porque puede ser un libro, o podrá ser un libro de lectura continuada desde el principio hasta el final, como una novela, eh, pero puede ser un libro de consulta.
en el sentido de que hay un artículo para cada obra analizada. El número no lo voy a decir. Lo único que os puedo decir es que se basa en el número de obras inspiradas, eso es un concepto que defino en las primeras partes del estudio, inspirada por Rostropovich. Hay dos listas publicadas, que son el estado de la cuestión, como dirían los musicólogos, ¿no? Dos listas. Una, Claude Samuel, un periodista especializado en crítica musical, muy amigo de Rostropovich, que hizo ese listado cotejando el archivo personal, porque las hijas de Rostropovich aparecen como que le han dejado acceder al archivo personal de la familia. Ese listado está en una caja de grabaciones de Rostropovich en Warner, una especie de cofre muy grande. Y si no, bueno, son 153 obras las que incluye. Bien, la otra lista es de Alexander Ivaskin, un chelista ruso, desgraciadamente murió muy joven, o demasiado joven para lo que estamos acostumbrados. Alexander Ivaskin hizo un libro, bueno, hizo muchas cosas relacionadas con Rostropovich, pero sobre todo hizo un libro que está escrito en japonés, solamente en japonés, pero tiene un apéndice o un primer capitulito que en inglés dice la obra que estrenó Rostropovich y que dirigió por primera vez también. Bien. Es menos, pone 150, pero son diferentes, o sea, hay mucha diferencia. Ahí aprendí alguna obra, o sea, que no estaban en la fuente de Claude Samuel. De todas maneras, las dos listas se mueven entre 150 y 157. Hay muchísimas incorrecciones en ambas listas, muchas, que explico en el libro. Y doy muchas pruebas, muchas pruebas. Nunca, en absoluto, nunca digo nada que no esté fundado en una prueba, en una fuente documental, en una referencia o en algo que yo haya podido considerar bastante, de alguna manera. Bastante para incluirlo aquí o no. Y nunca digo nada, nunca pongo nada en boca de nadie que no sea así. Se mueven entre 150 y 157. Yo digo que hay muchísimas más. Muchísimas más. No voy a decir el número todavía. Hay algo morboso en el número, en la cuestión del número. La acumulación cuantitativa. Porque se suele despreciar el aspecto cuantitativo. Pero en este caso es necesario. Para mí, por lo menos, es necesario porque el relato de la persona que lo hizo, Rostropovich, está lleno de un elemento que está en su personalidad, al menos desde mi punto de vista, que tiene que ver con su propio individualismo. Y acto seguido, una generosidad inmensa. Pero después, primero es la supremacía de sí mismo y acto seguido es la generosidad hacia los demás. Pero bueno, eso es un postulado más o menos que defiendo o que presento en el libro de una manera más o menos repartida a lo largo de todo el libro. Entonces, bueno, en 2023, vamos a ver, estamos en 2024, pues sí, hace más de un año, hace en torno a un año y 6 meses más, empecé a escribir la fase de redacción. La fase de acumulación de partituras han sido desde que empecé, pero a tope desde 2018. Y hasta ese momento era una investigación meramente auditiva y además de un niño, un adolescente, un hombre, etc. Pero de una manera un poco más rigurosa, 2018, por supuesto. Recuerdo que conseguí la partitura de la suite de Boris Tchaikovsky, la grabé yo en el estudio
Y a partir de ahí fue como una cuestión adictiva, la de buscar pronto más obra y más obra, porque había, en cuanto escarbé un poco, vi que era una locura, una barbaridad. Y hay algo muy, muy adictivo en eso. Entonces, 2018, eh, mayor acumulación de fuentes y análisis de esas fuentes. Grabaciones por un tubo, muchísimas grabaciones. Mm, y me pongo a escribir en torno a abril, mayo más o menos de 2023. Y hoy, pues estamos en octubre, 13 de octubre del 2024, y creo que voy por un 65% o 70% a lo mejor. Pero teniendo en cuenta que luego tiene que haber una fase de redacción, no puedo decir que vaya por más de un 60% del proceso final. Y mucho es. Bueno, pues eso es la idea del, o sea, el cauce por el cual se va a parecer que se va a manifestar esta vocación mía, investigadora y narrativa. Porque en el libro, pues yo no desaparezco en ningún momento. Soy yo el que explica la parte, mmm, las fuentes de cada obra, partituras, grabaciones, análisis de las grabaciones, quién tocó dónde, con quién, qué se sabe, había comentarios, no, crítica. Bueno, una búsqueda infinita, infinita, una búsqueda muy, muy grande, ¿no? Eh, Decía que, no, que yo no desaparecía en el libro en ningún momento, porque soy yo el que primero explica la parte documental, explica la parte de las fuentes, y lo hago un análisis lo más justo posible, eh, de esos datos empíricos, por así decirlo, ¿no? O al menos documentados de alguna manera, aunque sea muy pequeña. Lo que hay, lo que hay en torno a esa obra y su relación con Rostropóvil, lo que hay hasta ese momento de publicaciones de cualquier tipo y de informaciones de cualquier tipo. Primero soy yo el que lo expresa con la mayor de las objetividades, si es que eso se puede conseguir, que sí, sí se puede. Eh, pero luego la parte analítica, la parte de análisis, es un análisis auditivo mezclado a veces con un análisis pedagógico, mezclado con un análisis quizás estético, eh, muy libre, es de una metodología bastante libre y a veces es formal, a veces es un análisis formal de la obra, otras veces no. Eh, la armonía, la forma y el despliegue técnico o el enfoque sonoro del violonchelo, o determinados mm, pasajes que puedan contener algo relevante, eso sí está dicho en la fuente. En todos los artículos hay un análisis de ese tipo. Pero cuando digo que yo no desaparezco, es que no desaparezco porque opino. Y cuando opino, hay que decirlo. Eh, y claro, ahí es cuando digo que no desaparezco. No desaparezco porque tengo que opinar. Aunque digo que ese es mi análisis, lo digo desde el principio. Mi análisis auditivo de esa obra. A quien le valga bien y a quien no, pues no pasa nada. Eh, pero está dicho, ¿no? Yo no pretendo un análisis, no pretendo que se piense de esto que es una aportación eh, únicamente científica, porque no lo es. Es algo más creativo y es algo también más eh, subjetivo. El título no es en vano. Conversaciones con Mstislav Leopoldovich Rostropovich. Entre ellos, entre los hombres rusos de entonces, bueno, y mujeres, se, me parece que se usa el patronímico. Tú tienes tu nombre y luego el nombre de tu padre y después el apellido familiar. Entonces, Mstislav
Leopoldovich, por Leopoldo, que es su padre, Rostropovich. Conversaciones. Conversaciones significa, bueno, dos personas que hablan y que conversan o que se comunican. Eh, esas son mis conversaciones con Rostropovich. Y son bastante bonitas, al menos a mí me lo parecen. Porque, por supuesto, el lector sabrá cuando eso es conversación con Rostropovich porque escribo en cursiva. Esa parte siempre es en cursiva y con guiones. Entonces son la transcripción a palabra de mis conversaciones con Rostropovich. Mm. Entonces, estilísticamente o gráficamente se ve. Y bueno, pues son. A mí me gustan mucho. A mí me han gustado mucho las conversaciones. No desaparezco tampoco, claro, cuando. Bueno, ya lo he dicho, cuando hago un análisis técnico de los elementos técnicos de violonchelista. Porque este libro está escrito para violonchelistas. Primero. Primero para violonchelistas que sepan lo que es ejercitar el sonido a diario. Eso es un violonchelista. Quien ejercita el cello a diario. O casi a diario. A diario. Bueno. Producir sonido, pues tiene muchas explicaciones. Y para poder hacer alguna muy clara, necesita ser muy inteligente. Bastante inteligente, en mi opinión. Yo humildemente pues, he tratado de explicar el sonido del violonchelo y su mecanismo físico de accionamiento. Lo he tratado de explicar mi visión en este libro. Y es una mera descripción de una forma de producir sonido, que es la de Rostropovich. En ese sentido, eh, hay una línea muy delgada entre el, el estilo interpretativo del propio Rostropovich y el supuesto estilo de la música que toca. Digo supuesto porque para mí el estilo no es un elemento de la música. La música para mí es una mezcla de estructura y detalle, pero el estilo no es un elemento natural de la música, para mí. Pues en el caso de Rostropovich, él toca todo con un estilo interpretativo y con un concepto de sonido. Claro, podemos admitir las quejas de mucha gente, que yo no entiendo nada de lo que dicen. O sea, cuando alguien critica a Rostropovich yo no entiendo ni una sola palabra de lo que están diciendo. Pero bueno, entiendo que alguien pueda decir hoy que las suites de Bach por Rostropovich pues son horrorosas. Lo dicen, piensan así, piensan que es horrible y que es un ultraje y que es muy aburrido y etcétera, ¿no? Pero eso no me lo pueden decir del repertorio que él ha grabado escrito para él. Escrito para él. Hablamos de pues no nos vamos a mentir, las mejores obras del siglo XX, bueno, de la segunda mitad del siglo XX, son para él. Los dos conciertos de Sostakovich, Sinfonía Concertante de Prokofiev, Sonata de Prokofiev, todas las suites de Britten, todas las sonatas de Britten, la Sinfonía de Britten, y hay que meter a Lutoslavski y hay que meter a Dutilleux hasta el año 74. Hablo solamente hasta el año 74, que es cuando Rostropovich abandona la URSS y se marcha. Después otro montón, pero ya son los nombres más gordos que vienen después, ya son Snitke y Penderecki, que son muy importantes, pero todavía pues la perspectiva histórica no sabemos hasta dónde les va a dar, ¿no? Porque yo no soy nada optimista con el estado de la música clásica. No soy nada optimista. Soy muy mm, soy muy justo cuando doy mis opiniones sobre el estado de la música clásica. Lo único que hago es
observar las evidencias. Observar una evidencia y unirla a otra. Unirla a otra y cuando llevan unas cuantas unidas, pues te das cuenta de que no tienen nada. O sea, de que no hay. De que está la cosa un poco mal, pero bueno. Eh, aparece en mi libro, aparezco yo en mi libro también de esa manera. Y el lector lo sabe, en todo momento. Bien, ahora sigo. De las cuestiones que he ido enumerando contenidas en el libro, yo me quedo con la referida a la descripción del estilo interpretativo de Rostropovich. Un estilo interpretativo que yo he considerado moderno, revolucionario. Revolucionario con respecto a un estilo interpretativo anterior que llamo conservador. Pero solamente porque es anterior, no por otra cosa. Y porque todos los chelistas que lo conforman, pues tocan igual, aunque, por supuesto, cada uno tiene una belleza interna. Casals, Piatigorsky, Feuermann, Zaranelsova, Fournier, Tortelier y alguno que otro más, pues son Casado, pues son chelistas de la primera mitad del siglo XX que comparten un estilo interpretativo. Comparten algo que yo he denominado el estilo interpretativo. Rostropovich con respecto a ello es una ruptura. Es una ruptura. Por eso una revolución. Ese estilo interpretativo, basado en muchas cosas, son muchos adjetivos, pero uno de ellos es atlético. Ese estilo interpretativo masivo, de búsqueda masiva del sonido, desplazamiento de los límites acústicos del instrumento. Y luego una revisión personal de cada uno de los parámetros técnicos de los que se compone. Hablo de la colocación del violonchelo, hablo del sistema de transmisión del peso al arco, hablo por supuesto de la mano izquierda, el vibrato, el tenuto del arco. O sea, son elementos que aparecen permanentemente en el análisis que hago del sonido y del estilo interpretativo de Rostropovich. Ese estilo interpretativo se colmó en él, terminó con él. Él fue el generador y se colmó. Cuando digo se colmó es que no dejó margen para la evolución del estilo mismo. Y yo defiendo, o yo al menos lo digo en el libro, que es un estilo interpretativo casi extinguido. Durará el tiempo que duren las grabaciones de Rostropovich y no se ha transmitido a pesar de maravillosos esfuerzos de muchos chelistas. Pero el estilo interpretativo no se puede desarrollar desde Rostropovich por una cuestión, en mi sentir muy personal, por una cuestión de incapacidad. Nadie ha aparecido que sea capaz de producir ese sonido de esa manera. Que yo sepa, no ha nacido. Por tanto, nadie ha podido desplazarlo. Si nadie ha podido tocar, al menos así, también nadie ha podido desplazar ese límite. Entonces, por eso digo que es un estilo interpretativo colmado y extinto por incapacidad. Aunque muchos chelistas, como yo, tratamos de
eh, tener un sello que pueda reconducirse a eso, que pueda reconducirse a eso. También hablo de mi propio sonido en el libro. Em, y bueno, pues ahí quedará y ahí queda. Mm, pero el estilo interpretativo de Rostropovich es interesante al menos darle, eso es lo que yo he considerado, darle una- un apoyo más para que por lo menos perdure su legado, perdure al menos una generación más o un medio siglo más o algo así. Si yo tuviera un pequeño golpe de suerte, el libro eh, podría consignarse en instituciones pedagógicas que quieran, o centros de música, de musicología, ¿no? Que quieran ser depositarios de un documento que habla de algo que ha ocurrido. Algo que ha ocurrido, que es las interpretaciones de este violonchelista, de Rostropovich, y su aportación al violonchelo, a la historia del violonchelo general. Mm, Rostropovich está tan en la historia del violonchelo ya, pues como yéndonos muy atrás, pues como Boccherini, claro, Breval, Duport, todas esas personas que siguen sonando en los ambientes violonchelísticos, mm, y que ayudaron en su momento, Romberg, Dotsauer, Grutmacher, todos esos chelistas extraordinarios que han ido arando el camino de los que tocan el cello. Uno de esos nombres después es Rostropovich, claro. Eso no se puede negar. Por una razón fáctica, en este caso, que es la proliferación de repertorio. Gracias a él, escrito para él, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me quedo contento y tranquilo si lo termino. Bueno, lo terminaré, si todo va bien y si tengo salud. Mm, Estará consignado todo lo relativo a una forma de tocar que está extinta. Pero que quien quiera y quien no tenga nada mejor que hacer, ahí lo tiene. Eso sí, hay que enfrentarse al texto eh, escuchando esa música varias veces, o poniéndola en el atril y leyéndola. Yo no puedo tocarlas todas. He tocado muchas, pero no todas. Mm, de las obras inspiradas por Rostropovich, yo, en el libro está dicho, creo que he tocado unas 30. Unas 30. Pero también yo soy chelista de tocar repertorio escrito para mí, aunque suene un poco vanaglorioso, ¿no? Pero es verdad, yo toco, sobre todo lo que más toco ahora mismo es sonatas para violonchelo solo escritas para mí. Entonces me queda poco tiempo para mucho más, porque soy profesor de violonchelo y porque estudio un rato cada día y porque trato de escribir un rato cada día. Y eso implica escuchar música o implica leer o implica muchas cosas. Y bueno, también quiero hacer otras cosas, por ejemplo, andar, ando todos los días. O me gustaría aprender piano o armonía y, y algún idioma, pero bueno. Quería dejar al final esa, que esa fuera la última cuestión, la de que el libro es un homenaje a un estilo interpretativo y, y una descripción de sus características. Y eso es importante. Es importante porque le da gasolina, al menos durante unos cuantos años más. ¿Cuántos? Pues los que dure las copias físicas que se van a hacer de este libro. Luego ya pues tendrán que ser otros los que lo traigan cada vez desde más lejos, ¿no? Pero bueno, igual que los tratados de Praetorius
o, o los tratados de violonchelo de Duport, quien quiera los puede seguir leyendo en forma de facímil. Este es mi esfuerzo. Mi esfuerzo para darle un poco de vida al instrumento, al cello, es este. Es, mm, una aportación científica que pretende dar tiempo, tiempo, en tiempos que además no van a ser nada buenos, eh, darle tiempo a esto que tanto amamos los violonchelistas, que es el violonchelo.